Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero mostrarte sobre las inecuaciones de segundo grado. ¿Cuándo se le llama así? Cuando esa incógnita, que tú sabes que usualmente es la x, presenta como mayor exponente el 2. Ahí se llama inecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se halla qué valores puede tomar x? Para eso, el primer paso que tienes que hacer es todo agruparlo en un solo lado. Así. Y a la vez que vas agrupando, debes de ponerlo de la manera clásica que se hace en un polinomio de segundo grado. 3x cuadrado, después el x a la 1, que ha pasado para acá, y finalmente el 3. Allá no ha quedado nada, o sea, coloca 0. Siempre antes de resolver, tú tienes que observar de que en un lado está el 0. ¿Ya? No te olvides de ese detalle. Luego, si es que fuera posible, tú tratas de aplicarle aspa simple para factorizar. Ese es el procedimiento que se sigue. Entonces vamos a intentar el aspa. Ahí está. 3x por x da esto. Y acá colocamos menos 1 y menos 3. Si tú haces el aspa, va a salir el menos 10x. Entonces, luego de eso, lo factorizas, porque el aspa simple, ese es su objetivo, factorizar. Y ahí está factorizado el polinomio que me han dado. Luego, se procede de esta manera. Luego, cada uno de estos factores se iguala a 0. Entonces, haces eso y sería así: 3x menos 1 lo igualo a 0. Y de acá vas a hallar el valor de x. Un valor de x. Igual haces con el otro. A cada factor se le hace eso. Esos valores que han salido se le llaman los puntos críticos. O sea, lo que para resolver esta inecuación cuadrática, lo más fácil que se recomienda es aplicar el método de los puntos críticos. Vamos a ver acá a la derecha cómo es eso. Pero antes de ir allá a la derecha, hay algo muy importante. Mira, siempre antes de hallar esos puntos críticos, aquí cuando está factorizado, debes tener cuidado este detalle. Que en cada factor, la x debe tener coeficiente positivo. Mira, acá está un 3 positivo, ¿no? Acá también, en cada uno de ellos, acá también. Acá hay un 1 positivo. Si tú no tienes cuidado de eso, te va a salir mal la respuesta, es seguro. ¿Ya? Entonces eso debes de verificar antes de que uses los puntos críticos. Ahora sí, vamos acá a la recta numérica y ubicas un tercio y ubicas el 3. Siempre vas a empezar por la zona esta de a la derecha y por ahí vas a colocar un positivo. En la zona que sigue, que es esta, vas a colocar un negativo. En la que sigue, positivo. Y así se va alternando, avanzando hacia la izquierda. Si es que es cuadrática, simplemente una inecuación cuadrática como la que estamos viendo, siempre los signos van a salir así. Y ahora, para terminar, haces esto. Te fijas, antes de aplicar los puntos críticos aquí, a la expresión. La expresión esta es menor que 0. ¿Y qué me indica menor que 0? ¿Qué idea me da siempre? Me da idea de negativo. Entonces, quiere decir eso te va a indicar de que acá debes tomar aquella zona donde has colocado el signo negativo, que sería esta. Por lo tanto, los valores de x que se están pidiendo serían los que se encuentran en esta porción de la recta numérica. Eso de ahí
y lo puedes indicar de esta manera. Así. Entonces, simplemente los números que están ahí conformarían el conjunto solución. Por lo tanto, sería lo siguiente. Todos los números reales, desde 1/3 hasta 3. Nunca te olvides que si acá es solamente menor, sin el igual, la bolita va vacía y aquí va abierto y abierto. Eso es todo. Así se resuelve una inecuación de segundo grado. Si deseas aprender más, ya muy pronto sacaré más videos sobre otras situaciones que se presentan, ¿ya? No te olvides de apoyarme con tu suscripción. Y igual yo te voy a seguir ayudando. Me estoy yendo, nos vemos. ¡Chao!